Muy buenas noches. Con los temas que vamos a abordar sobre la mesa, una vez más tenemos por protagonista de la actualidad al terrorismo. Justo además cuando se cumple un mes de los atentados de Barcelona y Cambrils. Aún hay una decena de heridos en los hospitales, 2 de ellos graves, pero hay otras heridas que serán difíciles de curar. Nos referimos a la confianza, la convivencia o la tolerancia, porque los atentados provocan reacciones contra el Islam y muchas preguntas sobre el control a los imanes y a las mezquitas. Vean. Vale, prensa, por favor, nos quedamos en la isleta, ¿vale? Un atentado deja huellas imborrables. En los primeros instantes, el terror crea confusión, miedo, indignación. El tiempo transcurre y se vuelven a transitar aquellos caminos cotidianos donde, en cuestión de minutos, quedaron atropellados derechos, libertades, vidas. Y se abren debates, análisis de las causas desde miradas e intereses distintos. Y no se coincide. Y se generan opiniones dispares, algunas de ellas peligrosamente contrapuestas. Imanes, mezquitas, integración, odio. Musulmanes, formación, islam, identidades. Palabras y conceptos sobre las mesas de debate, en la calle y en tribunas que forman opinión y controversia. En menos de 24 horas habrá transcurrido un mes del atentado de las Ramblas de Barcelona y la comunidad musulmana, la católica o la laica, discuten sobre causas, responsabilidades, pero sin consensos, ni siquiera a la hora de expresar el dolor. Mientras esto ocurre, crecen actitudes racistas, xenófobas, islamófobas, fobias en definitiva, difíciles de apagar cuando han prendido en una sociedad dividida. Un imán, el de la mezquita de Ripoll y su implicación en los atentados de Barcelona y Cambrils, puso desde el primer momento el foco y los análisis en la figura de los imanes y en el papel de estos en la radicalización de jóvenes musulmanes. Sería importante delimitar que los datos no nos dicen que los imanes son las personas clave en la gestación de células terroristas, ni mucho menos. Y es muy difícil encontrar una mezquita donde se aliente y se defienda explícitamente el terrorismo, porque la comunidad es la primera que está interesada en que eso no se produzca, porque le genera problemas, y por lo tanto el discurso radical se encontrará ahora en grupos cerrados, cohesionados, de cierta confianza, pero sobre todo en Internet. Es realmente complicado encontrar en Occidente una mezquita que mantenga ese discurso radical. Nosotros aquí en Andalucía y otros sitios en España estamos en contacto con los servicios o el cuerpo de seguridad para tener más información. Yo en mi trabajo, cualquier comunidad va a contratar o a tener un imán, tenemos que saber cómo se llama su currículum, cómo está el hombre, han tenido problemas antes aquí en España o fuera de España. La mezquita está abierta a la gente por los 5 rezos del día, entran, hay actividades, etc. Es imposible hacer una radicalización de los jóvenes dentro de una mezquita. No hay mezquita en España en la que no está filtrada por la policía y por los servicios secretos y por el CNI, por la Guardia Civil. A veces nos sentimos incluso acosados los propios miembros de la comunidad, pero lo toleramos, queramos o no queramos, porque entendemos que al fin y al cabo esta gente se estará trabajando para la seguridad nacional y que hay que colaborar con ellos. Se ha puesto el foco ahí, pero a mí me parece que es un poco irreal, ¿no? Es decir, que 1.400 comunidades legalmente inscritas en el Ministerio de Justicia, la mayoría tiene un oratorio o tiene una pequeña mezquita, con un imán, estamos hablando de 1.400, es decir, realmente, ¿dónde colocamos el riesgo? Si resulta que toda esta gente, hasta cuando cambian de presidente, lo tienen que notificar al Ministerio de Justicia, y hay una foto bastante bien hecha de cuál es la realidad del Islam en España y quiénes son los actores. Nosotros rellenamos una solicitud de documentación de verificación del Ministerio de Justicia con los datos de la entidad y también del imán, su pasaporte, su NIE, etc. Y también lo mandamos a la Comisión Islámica para que el presidente de la Comisión Islámica da su conformidad a este documento. Y lo manda también al Ministro de Justicia. Es un proceso muy sencillo.
pero a la hora de la aplicación no la mayoría lo hace. La Iglesia Católica en este caso pues puede elegir, puede nombrar, puede solicitar y poner requisitos y incluso pues ver si tiene antecedentes penales al sacerdote. ¿Por qué? Simplemente porque es ella quien paga a ese sacerdote. Como ella es quien paga, pues puede controlar, puede hacer, puede solicitar, puede formar, puede cesar a este. Pero en el caso de los musulmanes, la mezquita se le está dejando a su propia suerte. No hay financiación, no hay absolutamente nada. Entonces, es la propia comunidad la que elige, la que pone los requisitos. Ahí es donde está el verdadero desafío, porque al final las mezquitas pues son lugares donde no sobra el dinero precisamente, donde hay una serie de gastos que tienen que cubrir y donde hay una serie de patrocinadores que están dispuestos a asumir esos gastos si yo establezco quién va en este caso a ser el imán y qué tipo de discurso va a dar. Entonces yo creo que eso es lo que el Estado debe vigilar muy de cerca, porque en el largo plazo incluso es un problema mayor que el del propio terrorismo. Han fallado muchas cosas. Habría ahora en calma sentarse profundo y analizar y ver qué es lo que puede haber pasado para que una persona que ha estado en la cárcel, un traficante de droga que ha estado en la cárcel durante 4 años, ha podido colarse a una comunidad, se ha hecho pasar por un imán y ha engañado a la comunidad musulmana, ha engañado a las autoridades, ha engañado a los servicios de inteligencia y ha hecho un trabajo durante 2 años y medio sin que nadie se diera cuenta. Realmente a la hora de explicar el radicalismo violento, pues se ha acudido de hace tiempo a esa supuesta causa que es la falta de integración. Pero los datos no nos dicen eso. Es decir, el perfil sociobiográfico de muchos yihadistas en la última década pues no solo no pinta necesariamente a gente desarraigada, sino incluso gente que socialmente han sido exitosos en términos de un empleo, un círculo familiar. Es decir, ese proyecto vital que a lo mejor algunos se plantearon como inmigrante de primera generación se había visto logrado de manera sobrada. Y ya incluso estamos hablando de las segunda y tercera generaciones realmente que han sido socializadas dentro de esta cultura, ¿no? El jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. La falta de consenso en la sociedad española, que impide el avance en estos asuntos tan sensibles, también está instalada en la propia comunidad musulmana en España, cuyas principales federaciones están históricamente enfrentadas, lo que ha impedido una interlocución fluida con el gobierno. Sabemos que el acuerdo de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica se ha firmado en 92, más de 25 años. Un lío entre 2 federaciones de 20 años no han podido, como se llama, llevar a cabo la práctica del acuerdo de cooperación. Es un problema, porque tenemos que desarrollar el acuerdo, porque hay un vacío. Y sobre todo, si vamos a hablar del vacío del asunto de los imames. Yo lo digo amargamente que por desgracia el gobierno español ha invertido 0 euros. 0 euros en las mezquitas, en los musulmanes, en el tema del Islam. Y lo que tenemos hoy es fruto de ese 0 euros que se ha invertido. Se han cerrado toda la puerta a todos los proyectos del Islam y los musulmanes. Por desgracia, cuando ocurren cosas de esta, pues nos damos cuenta realmente de que había muchas cosas que hacer y no se han hecho. Cuando pasa aquí, que estamos en un contexto en el que los musulmanes somos una minoría social, pues hay que como que empezar de nuevo, ¿no? Los musulmanes son las primeras víctimas de este tipo de atentados, porque a ellos se les victimiza 2 veces. En ocasiones son víctimas directas de esa propia violencia y luego se convierten en víctimas indirectas en el momento que sufren determinados identificaciones pues con ese radicalismo, una mayor discriminación, esa sospecha continua, esa necesidad que tienen que manifestar expresamente de que tú no estás con los violentos, ¿no? En el minuto 5 después del atentado estábamos recibiendo llamadas diciendo que nos van a echar del país, que nos van a echar a nuestros países, no sé dónde me van a echar a mí, que tenían que acabar con todos nosotros, de todo tipo, o sea, ahí te puedes encontrar de todo. Ha habido agresiones físicas. Lo que pasa es que yo creo que eso no es generalizable. Yo creo que lo más peligroso de todo esto no es el que actúa y agrede, porque ese ya tiene claro que quiere agredir. El problema es que el discurso del que agrede cale en gente que nunca estaría en esa línea de pensamiento. En cuestión de horas, en las Ramblas de Barcelona, en el corazón de una Cataluña dividida, en el marco de una España polarizada,
se recordará que ha pasado un mes de un atentado que, lejos de unir, volvió a poner de manifiesto distancias aparentemente insalvables, intereses e intolerancia. Tengo que defender este país porque estoy beneficiando de su riqueza, su educación, su libertad, etcétera, la democracia. Entonces tengo que estar en la primera fila para defender este país. Eso es una obligación para un musulmán creyente. Allahu Akbar.